justicia social y redistribución de ingresos, por Friedrich Hayek. La justicia social, a veces con buenas intenciones, ha sido llevada a la categoría de una especie de fórmula sagrada, cuya crítica, o siquiera la actitud de rozarla, resulta ser casi un crimen. Pero semejante fórmula sagrada, que casi nadie se atreve a examinar, se ha vuelto verdaderamente peligrosa, porque puede ser usada para justificar casi cualquier cosa, ya que si alguien proclama que la justicia social exige esto o aquello, no existe respuesta para el problema en cuestión, porque no hay dos personas que coincidan en lo que la justicia social significa. La situación resulta un poco menos confusa si nos referimos a una frase alternativa que en nuestros tiempos se usa frecuentemente: justicia en la distribución. Esta frase tiene un significado claro con referencia a una forma particular de organización, en la cual las remuneraciones de las diferentes personas son determinadas por la autoridad. En este caso, existe un significado. Por ejemplo, si se pregunta sobre la remuneración de un integrante de un ejército, entonces puede decirse si se trata o no de una distribución justa. Pero la situación es completamente diferente cuando se considera el conjunto de una sociedad, cuya productividad y riqueza dependen de la división del trabajo, afectada por el funcionamiento del mercado, y en la cual, tal como lo expliqué anteayer, los precios, incluyendo las remuneraciones de las diferentes clases de acciones humanas, sirven como señales válidas para guiar a la gente sobre lo que debieran hacer. Aplicar a la situación referida, la cual es el resultado de un proceso impersonal, el concepto de justicia, es un abuso de palabras. Porque la justicia es un atributo de la conducta humana. El concepto de justicia describe si la acción de una persona hacia otra es justa o no. Aplicamos razonablemente este concepto a la decisión del juez, quien tiene que decidir si los individuos que han actuado lo han hecho o no de manera justa. La distribución de ingresos en una sociedad de mercado se determina por reglas generalmente a las que están sometidos los actos individuales. Esa distribución emerge de un proceso impersonal que nadie dirige, nadie conduce. Y es porque nos basamos en ese proceso que podemos actuar tan efectivamente como lo hacemos y lograr tanta prosperidad como la que disfrutamos. Hablar de la justicia de una sociedad es realmente una interpretación antropomórfica de lo que es un proceso extremadamente complejo, como si se tratara de una reacción decidida por una endiosada voluntad humana. Por cierto que abusamos del término justicia frecuentemente cuando aplicamos ese concepto no a un atributo de la acción humana, sino a un estado de cosas. Nos inclinamos a decir que el destino ha sido injusto si alguien pierde en edad temprana sus capacidades creativas y fracasa, mientras otro prospera y ve crecer alegremente su familia a su alrededor. Podemos protestar contra la injusticia de la naturaleza que hizo a un hombre débil y a otro fuerte. Pero pienso que en estos casos realmente estamos abusando del concepto de justicia. Quizás alguien que cree que todos estos hechos particulares han sido determinados por la voluntad de un Dios personal se sienta habilitado para quejarse de la injusticia de ese Dios. Pero si se pretende que esa deidad que determina todas las cosas está limitada por nuestras reglas morales para la acción humana, y que ese Dios debiera obedecerlas, ciertamente, en este sentido, también la queja sobre la injusticia está mal y es completamente equivocada. Cada vez la gente está descubriendo más y más que el uso del término justicia
para describir la naturaleza de los resultados del proceso social es un uso equivocado y que confunde. Tanto es así que temo que muchos jóvenes que han crecido en un mundo en el que el término justicia se usa principalmente con referencia a la distribución de ingresos en la sociedad, realmente desesperan sobre el significado del concepto de justicia, porque no conocen otra justicia que la justicia social. Y al darse cuenta que la palabra no tiene contenido, cada vez más los jóvenes filósofos de la ley formulan severas críticas, diciendo que la justicia misma no tiene ningún significado. Pero antes de seguir criticando el concepto de justicia social, permítaseme poner énfasis en que el concepto básico de justicia o injusticia de la conducta individual es uno de los fundamentos de la sociedad libre, y que la pérdida del concepto de justicia referida a la acción individual es una de las más graves amenazas a la preservación de las complejas reglas mediante las cuales se hace posible la libertad personal. Deseo ansiosamente poner esto muy claro. Yo no deseo contribuir con mi crítica, hablando sobre justicia social, a deteriorar el concepto básico de justicia. La justicia es el fundamento del reino de los reyes, como solía decirse, y es seguramente el fundamento de cualquier sociedad decente. Pero justicia social, o lo que se describe como tal, no tiene ninguna relación con la justicia en el sentido de ser, como lo es en verdad, un atributo de la conducta individual. Esto se demuestra muy fácilmente. No existe posibilidad de establecer reglas de conducta individual de las que promueven la gran sociedad, echando mano a lo que se considera una justa distribución de ingresos. Porque los ingresos de la mayoría de la gente no dependen de una acción deliberada de nadie. Esos ingresos son el resultado de un proceso. Y mientras se permita a la gente actuar bajo la observancia de reglas abstractas, persiguiendo sus propios fines para sus particulares propósitos, lo cual significa que la gente es libre en el sentido corriente, el resultado no puede ser una justa distribución de ingresos en el concepto establecido autoritariamente por alguien. Existe otro hecho que aclara lo que digo. Mientras todo el mundo, y me refiero a todos los que no han pensado mucho sobre el problema, abusan del término, yo lo uso ahora únicamente entre comillas, porque la gente se ha acostumbrado tanto al concepto de justicia social que ese concepto gobierna muchas políticas vulgares, como una suerte de encantación, que sugiere que se trata de demandas que ninguna persona justa puede rehusar. Cabe agregar que, de ese modo, hemos estado gobernados por una concepción que no solamente no tiene ningún significado, sino que, al respecto, no hay dos personas que coincidan. Yo me he dedicado años a trabajar en este tema. He escrito un volumen casi completamente dedicado al análisis de sus diferentes significados y a la falta de acuerdo al respecto entre las distintas personas. Me refiero al segundo volumen de mi obra, La ley, la legislación y la libertad, titulado La ilusión de la justicia social. Lo que yo sostengo es que, no solamente como concepto general, la expresión justicia social no tiene ningún significado. Pero aún, cada intento de interferencia estatal para forzar una justicia social significa en la imaginación de la gente algo diferente de lo que el mercado determina, de tal modo que el gobierno se ve empujado de esa manera a proceder injustamente. De ese modo, la justicia social viene a ser el pretexto o la justificación
para la acción injusta del gobierno. Y esto, señoras y señores, puede explicarse simplemente en pocas palabras. Las personas, naturalmente, son en realidad muy desiguales. Así como nadie está habilitado para determinar de manera concluyente el valor o el grado de importancia de las cualidades de otras personas, yo creo que ninguna persona sensata puede negar el siguiente hecho físico, es decir, que diferentes individuos son desiguales unos de otros en cuanto a sus dones, sus capacidades, lo que cada uno ha aprendido y la cantidad de conocimientos que tiene. Yo creo, sin lugar a dudas, que forma parte de la superioridad de la raza humana el hecho de que los diferentes individuos que la componen difieran mucho más entre ellos que las diferencias que existen entre los integrantes de cualquier otra especie biológica. Constituye la base del avance de la civilización la multiplicidad de capacidades, dones y talentos que tenemos. Y aun aquellos que no saben bien cómo usarlos, de todos modos los utilizan para conformar una sociedad extremadamente compleja. Siendo que las personas son diferentes unas de otras, lo cual nadie puede negar, y si admitimos como un principio de justicia que el gobierno debiera tratar a todos exactamente igual, ello debe necesariamente determinar que los frutos de la acción de las diferentes personas deben ser también diferentes. Vale decir que personas diferentes tratadas igualmente por el gobierno, es decir, según las mismas reglas, deben producir para ellos resultados muy diferentes. Y la pretensión en que se basan todas las demandas de justicia social, en el sentido de que deben removerse las grandes diferencias en los ingresos, ciertamente requerirá que las personas sean tratadas de manera muy desigual unas de otras. En cambio, si se desea dar un trato realmente igual a personas diferentes, en cuanto a sus dones naturales, sus oportunidades accidentales y en cientos de otras circunstancias distintas, lo único que puede hacer realmente es reconocer los distintos resultados de su acción. Por otra parte, si se quiere establecer una escala de ingresos y remuneraciones que no muestren las reales grandes diferencias existentes, mediante la reducción compulsiva de esas diferencias recurriendo al control del gobierno, ello solo puede lograrse dándole al gobierno poderes discrecionales y arbitrarios para tratar a los individuos, que por naturaleza son diferentes, no de acuerdo a una misma ley, sino de manera distinta, con el fin de compensar las diferentes ventajas naturales que cada uno posee. El reclamo de esa mal llamada justicia de esta manera es, en realidad, reclamar que se dé a los ciudadanos un tratamiento desigual, y en este sentido incompatible con la concepción básica de justicia verdadera, que consiste en tratar a todas las personas de acuerdo con las mismas reglas. Lo que dejo dicho es una interpretación de la justicia social, y creo que ustedes reconocerán que casi todos los argumentos en pro de semejante llamada justicia se basan en una filosofía igualitaria. Se basan en el deseo de hacer forzosamente iguales al mayor número de personas. Muchos de nosotros respetamos en alguna medida las ideas igualitarias, pero porque confundimos la idea de que todas las personas reciban un trato igual del gobierno con la otra idea consistente en que el gobierno nos haga iguales a la fuerza mediante un trato diferente. Pero si tomamos literalmente la idea del igualitarismo, como lo han hecho muchos filósofos sociales, yo creo que debemos admitir que la concepción básica de que las personas sean absurdamente consideradas iguales y no sean tratadas de manera igual es fundamentalmente inmoral.
Yo sostengo seriamente que el igualitarismo, estrictamente hablando, es básicamente una idea inmoral. La razón de ello es que, lógicamente, respetamos a las personas de modo diferente y las estimamos en un grado distinto de acuerdo con su conducta moral. Toda la tradición moral de Occidente está basada en este sentido, en la diferente estimación de las distintas personas que apreciamos de acuerdo con la valorización de sus méritos. El igualitarismo es una deliberada indiferencia por los méritos morales y por nuestras actitudes respecto de esos méritos, lo cual, por cierto, significa indiferencia por lo que nuestra moral requiere y por las actitudes que hacen que la gente proceda bien. Este es un hecho que, aunque ignorado por muchos modernos filósofos, yo creo que ahora la mayoría de los modernos intelectuales izquierdistas están empezando a comprender. Aunque ellos todavía dicen que no quieren hacer a las personas completamente iguales, puesto que solo pretenden que en la actual sociedad es deseable, de acuerdo con la propia naturaleza, reducir las diferencias. Es decir, ellos pretenden no hacer a las personas completamente iguales, pero hacerlas más iguales que otras. Ustedes probablemente conocerán sobre este tema una broma contenida en la gran novela de George Orwell, en la que se dice que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, lo cual, por cierto, ilustra el absurdo de todo el argumento, porque la idea de hacer a la gente más igual, sin tener un patrón al cual referirse, es una idea sin sentido. Quiero decir que una vez decidida la igualdad por la finalidad del orden político, se fuerza a todos a ser igualados lo más posible por el gobierno, sin que se conozca ningún punto racional de referencia. El igualitarismo completo, indudablemente, es indeseable, y según ellos, no solamente indeseable, sino decididamente inmoral. Resulta entonces que quienes abogan por el uso de los poderes del gobierno para hacer justicia social, tienen que encontrar otra razón para su actitud. Por eso, ahora sostienen que lo que la justicia social busca es asegurar remuneraciones más en correspondencia con el mérito fuera de mercado, con los antecedentes de los individuos o con sus necesidades. Pero, aún así, esto significa reclamar una remuneración que no está de acuerdo con el verdadero servicio que una persona rinde a la sociedad, porque la autoridad de ese servicio es resultado del mérito que el proceso impersonal del mercado asigna a cada cual, o en alguna medida de la suerte. Igualar la utilidad de los servicios personales diferentes rendidos a la sociedad significa igualar forzadamente méritos desiguales, o ajustar nuestras remuneraciones a nuestras necesidades y no a nuestros merecimientos. Lo que dejo dicho no significa negar que, en una sociedad que ha alcanzado un cierto nivel de riqueza, puede ser deseable que se tenga una clase de sistema de seguro mediante el cual quien no haya alcanzado un cierto nivel mínimo, tenga ese mínimo. Yo admito que se diga que si una sociedad es suficientemente rica para que nadie, mediante su seguro, tenga un ingreso inferior de, por ejemplo, $200 mensuales, en el caso de los Estados Unidos, ello pueda llevarse a cabo. En una sociedad rica, podemos razonablemente aceptar que ese mínimo sea además un seguro contra emergencias. Ninguno de nosotros sabe si nuestros hijos un día pueden ser dejados sin recursos. Nadie sabe si moriremos en edad temprana o dejaremos a nuestras esposas sin recursos. Con esa clase de seguridad, en una sociedad con un razonable grado de riqueza, nadie necesita físicamente morirse de hambre, y evitarlo
creo que es un deseo razonable. En esta conferencia no voy a abordar la cuestión de si el seguro referido puede organizarse más efectivamente por el gobierno o si en una sociedad libre podemos lograr mejor ese seguro por algún sistema privado. Pero más allá de esto, no creo que existe justificación alguna posible para que el gobierno interfiera a fin de cumplimentar o mejorar los reclamos de personas particulares. Porque ello naturalmente significa, de acuerdo con la errónea concepción actual, que la libertad requiere que todos tengamos ciertos derechos para reclamar al gobierno determinados servicios, y que nuestros reclamos materiales al gobierno de algún modo se basan en nuestras necesidades especiales o en algún especial motivo, independientemente de los méritos personales. Esto significa que, en algunos casos, ciertas personas privilegiadas no queden expuestas al resultado del juego del mercado, el cual necesariamente es, en parte, un juego de habilidades y en parte de suerte. La actual opinión dominante que gobierna a la política desorienta en este tema, pero es una opinión que, según trataré de demostrar mañana, determina la imposibilidad de que se tenga un gobierno eficiente y justo, porque una vez encontrada la fórmula mágica, mediante la cual se puede legitimar cada demanda al gobierno invocando la justicia social, ya no se puede resistir a ninguna de esas demandas, por cuanto, y este es el punto al que me referiré mañana, el gobierno tendrá que comprar el apoyo de la mayoría necesario en los gobiernos modernos mediante la satisfacción de todas esas demandas que las creencias y convicciones actuales consideran legítimas. Esa es la manera en la que el ideal democrático de gobierno está siendo destrozado en todas partes en el mundo en que vivimos. Es cierto que aquí estoy discutiendo solo un caso especial, la manera como la discusión política está siendo confundida, por decirlo menos, desviada por el predominio de toda clase de términos vagos y finalmente sin ningún sentido. Venimos observando, al menos así ocurre con los que observamos el desenvolvimiento de las formas políticas, que casi todos los conceptos que se convirtieron en símbolos políticos son radicalmente distorsionados para tener al final de cuentas un significado diferente. Y casi siempre esto ocurre al tiempo que se busca la justificación para pedir al gobierno más intervención en los asuntos particulares. Para ello se buscan determinadas frases hechas que justifiquen aquellas demandas. Encontramos esto en la forma más cruel cuando se trata de utilizar términos tales como libertad, justicia o democracia en un determinado sentido positivo. Ahora bien, la libertad, como la salud o la paz, son conceptos esencialmente negativos, y pienso que esto se sabe en lo referente a sus aplicaciones corrientes. Creo que el uso de estos términos con sentido positivo podrían explicarse quizás en ciertas discusiones internacionales sobre la paz. El señor Khrushchev argumentó en su oportunidad que su paz, y yo quiero una paz positiva, dijo, debía entenderse en el sentido que él interpreta como paz, está condicionado a que él haga lo que se le ocurra. Y si nosotros encontramos gente que arguye que solo podemos tener libertad en una forma positiva, no podemos sino entender que esta libertad positiva, en el sentido indicado, significa una libertad condicionada a que cada persona, particularmente, al demandar libertad, obtenga para sí sus particulares preferencias. Lo mismo es verdad respecto a la justicia, porque la justicia esencialmente consiste en una serie de reglas que nos prohíben cometer injusticias con otras personas. Y si analizamos el concepto cuidadosamente, veremos que el concepto original es que la justicia consiste en prevenir y reprimir la injusticia. Tendré que argumentar que esto mismo le está ocurriendo a la democracia.
porque la democracia fue concebida originalmente como una forma de limitar los poderes del gobierno, pero hemos cambiado su significado al convertirla en democracia positiva, con la cual se interpreta que cada grupo de votantes tiene derecho a pedir en pago de su apoyo al gobierno particulares servicios que éste debe procurar. Desafortunadamente, existe una tradición según la cual únicamente se consideran buenas las cosas positivas y que todas las cosas negativas son malas. Pero en el campo político ocurre lo contrario. Generalmente lo negativo es bueno y lo positivo es malo. Y creo que esto constituye la base de una filosofía que efectivamente puede limitar los poderes del gobierno. Se trata de una cuestión relativa al uso del poder y la coerción. Mientras menos se haga uso de ellos, mejor. Por eso, todas las actividades políticas deben consistir en limitaciones y prohibiciones de ciertas cosas respecto a las cuales el poder no debe ser utilizado. Creo que he puesto de manifiesto que las actuales doctrinas que gobiernan la vida política y las creencias de nuestros dirigentes políticos y aún las enseñanzas de la mayoría de los filósofos sociales en gran medida descansan en ambigüedades y vacuidades de la mayoría de los términos que utilizan. Gran cantidad de filósofos sociales están muy ocupados distorsionando los referidos términos, tratando de utilizar sus caprichosos significados. Y uno de esos términos que sufre más en los últimos tiempos, ciertamente es el término justicia. Esto puede observarse en el desarrollo de todo el modelo político de un país como los Estados Unidos. En ese país, en una cierta etapa, se estableció una Suprema Corte de Justicia, con el propósito de asegurar que las reglas de la ley sean siempre para disciplinar y restringir al gobierno en el uso de sus poderes. Pero ahora parece haberse descubierto en tiempos recientes que las reglas de la ley pueden utilizarse para satisfacer particulares deseos de grupos de personas, en lugar de poner límite a los poderes del gobierno. La historia de los tiempos modernos sobre la distorsión y confusión del lenguaje político explica en gran medida lo que ha venido ocurriendo. Lo que yo vengo haciendo y lo que hice hoy es ilustrar este proceso. Y ese es el sentido exacto de mi análisis crítico a la expresión justicia social. Hubo un filósofo social que definió la libertad como el poder de hacer lo que a uno se le ocurra, lo cual ciertamente no es lo que la libertad significa, por cuanto ésta es el resultado de una disciplina. Deseo expresar al respecto que ciertamente el hombre primitivo no era libre, porque nuestra libertad, tal como lo entendieron grandes filósofos como John Locke y Immanuel Kant, se basa en las limitaciones de los hombres en el sentido de la observancia a las reglas de la ley, sin las cuales ninguno de nosotros sería libre, es decir, cuando todos los demás pueden hacer lo que se les ocurra violando nuestros derechos. Yo creo que es tarea de todo filósofo político creyente en la sociedad libre, que significa que a todo ser humano le concierne el desarrollo futuro de la civilización, dedicar toda su inteligencia y energía para aclarar la confusión del lenguaje diario que utilizamos. Esto, en gran medida, es una cuestión de imponernos a nosotros mismos una disciplina lingüística consistente en utilizar únicamente palabras que, tanto nosotros como las personas a quienes nos dirigimos, entendamos.